Muchas gracias por la confirmación. Darles la bienvenida a todos los participantes. Es un placer estar con ustedes desarrollando este tema tan importante que es escuelas de campo para agricultores. Como ven en la pantalla, mi nombre es Edgar Guamán, especialista y encargado de este tema. Va a desarrollar y pues decirles a ustedes a tomar en cuenta lo que es el tema en sí, escuelas de campo para agricultores, en donde pues nosotros démosle la bienvenida acá, imaginarse un espacio al aire, ¿no? Que estemos desarrollando en, en muchos casos que interactuemos el conocimiento con la práctica, como es una escuela de campo, desarrollar así, de construir un conocimiento juntos, ¿no? Directamente que nosotros podemos desarrollar en nuestras parcelas y pues con nuestras propias manos. Por eso es que es tan importante este tema para desarrollar y nosotros tomar en cuenta que nos trae beneficios para tener una productividad. Las escuelas de campo es interactuar directamente nosotros con el qué hacer, qué vamos a realizar en el campo con nuestros cultivos y ahí pues ir nosotros desarrollando pues esas experiencias que nos nutren nuestros saberes en sí también, ¿no? Entrando ya a lo que es las escuelas de campo, pues son una metodología, ¿no? De aprendizaje innovadora y práctica que ha demostrado ser sumamente efectiva en diversas comunidades agrícolas alrededor del mundo. Como les mencionaba, es que donde nosotros llevemos nuestro conocimiento junto a las prácticas que son mucho más efectivas, ¿no? Que digamos las escuelas de campo son mucho más eh, confiables y dan resultados. A diferencia, ¿no? De las capacitaciones tradicionales en las escuelas de campo, se trata de que alguien les diga qué hacer, sino de observar, experimentar y aprender colectivamente, ¿no? Que no es, digamos, como una capacitación en donde te digan, en donde te mencionen que tienes que hacer esto y esto, ¿no? En cambio, las escuelas de campo es donde nosotros demostremos en sí colectivamente y interactuar contra los desafíos que tengamos también, ¿no? Y esto pues en nuestra finca desarrollar para tener una buena productividad. Hablando de las escuelas de campo, pues hablemos que radica en el intercambio de saberes, ¿no? Es el corazón de todo, la médula principal que podemos desarrollar, ¿no? Que es el intercambio de saberes. Nosotros, como agricultores, somos los verdaderos expertos en nuestra tierra. Por eso es que, digamos, nosotros, como parte del saber, los agricultores, pues somos los que desarrollamos en sí en gran medida y damos con el conocimiento científico, pues, con este conocimiento a darle cabida y molde a lo que está ya en nuestras manos, ¿no? Por eso tenemos en sí una riqueza de conocimiento tradicional que combinado con nuevas técnicas y enfoques pues lleva a mejorar significativamente nuestra productividad, la salud de nuestros cultivos y en última instancia nuestra calidad de vida. Por eso es tan importante las escuelas de campo llevar a la práctica que nos ayuden a mejorar nuestra productividad. Lo que buscamos con una escuela de campo
intervenir, ¿no? Lo que es temas que nos ayuden a desarrollar cómo llegar a tener una productividad. Lo que apuntamos es tener el conocimiento bien estructurado, acorde con las prácticas que nosotros ya llevamos. Como dicen, pues la práctica hace al maestro. Y las escuelas de campo son pues un espacio donde se aprende de todos, en donde pues interactuamos, participamos, diferentes actores allí. En las escuelas de campo, pues hace que nosotros observemos, discutamos, experimentemos en diferentes maneras y sacar una conclusión que nos puede dar un resultado final, ¿no? Por eso es que las escuelas de campo nos llevan en sí, como se describe, ¿qué es una escuela de campo? Es mucho más que un simple curso de capacitación, es un espacio de aprendizaje interactivo y participativo donde los agricultores se reúnen regularmente en el campo para observar, discutir y experimentar con diferentes prácticas agrícolas, ¿no? En las escuelas de campo, como les mencionaba, es aprender y haciendo. Ir nosotros moldeando nuestras conocimientos con la práctica y sacando un mejor producto final, ¿no? Por eso es que las escuelas de campo es aprender y más aún empoderar al agricultor, informando y conectando con el conocimiento científico y tecnológico para tener una producción rentable. Hablemos de la filosofía y metodología de las escuelas de campo. La filosofía ancestral de las escuelas de campo para agricultores se basa en en la creencia de aquellos agricultores que son los verdaderos expertos en sus propios campos, reconoce y valora el conocimiento local y tradicional. Es la importancia que nos lleva en sí a tener en cuenta en nosotros, ¿no? Por eso desarrollamos la capacidad de nosotros aprendizaje. Por ejemplo, ahí nosotros vemos cómo esta metodología se va desarrollando, ¿no? La metodología se caracteriza por un aprendizaje participativo y experimental. Nos basamos en nosotros ir aprendiendo cómo nosotros vamos haciendo también. Por eso ese es el aprendizaje participativo y experimental. Los agricultores pues aprenden haciendo en sí. Enfoque en el campo, nosotros es que nosotros llevamos directamente las prácticas en la parcela, en donde nos permite observar en sí el problema y darle solución en el contexto real. Por eso es que hablamos en el enfoque en campo. Análisis y toma de decisiones, pues también es una metodología en donde pues se alienta a los agricultores a desarrollar sus habilidades para poder observar, diagnosticar qué es lo que está afectando o cuál es la problemática que tenemos en nuestro campo. Y desde ahí nosotros podemos tomar decisiones y de tal sentido, pues llegar a mejorar en el manejo de nuestro cultivo para una buena producción. Aprendizaje entre partes es como el mismo término lo dice, aprendizaje entre partes, ¿no? Aquí es donde el intercambio de experiencias y conocimientos entre nosotros como parte agricultor, técnico, ingeniero, que nos lleve a hacer en sí. Como siempre se dice.
nosotros nunca terminamos de aprender. Nosotros nunca vamos a terminar de aprender. Siempre escuché a alguien decir, cada día aprendo algo nuevo. Por eso se aprende entre partes. El ingeniero de repente puede dar un conocimiento técnico, científico. El técnico agropecuario nos puede indicar el procedimiento, cómo se desarrolla, pero los agricultores, la parte fundamental de una escuela de campo está en que ellos tienen ya esos conocimientos ancestrales que muchas veces son darles una moldadura, o sea, moldear ese conocimiento y llevar a que salga un producto de conocimiento y en la práctica mucho más efectiva, ¿no? Un enfoque holístico, nos basamos en que como parte de ver cómo manejar, ¿no? Cómo hacer que las plagas que tenemos, plagas o enfermedades que tenemos en nuestros cultivos, veamos la forma en que se manejen de manera adecuada, ¿no? Duración y secuencia de una escuela de campo debe tener, pues, durante todo el proceso de producción, desde el momento que iniciamos, acá lo vamos a ir desarrollando, cómo se desarrolla una escuela de campo desde el momento de que elegimos llevar el tema, interactuar con los agricultores, desde el momento que elegimos la semilla, la siembra, preparación de terreno y que el agricultor tenga ese conocimiento, todo el proceso, todo el ciclo del cultivo en sí, desde un momento ir viendo o ir observando cómo se van comportando los cambios directamente del de las prácticas en la materia que es en el cultivo netamente. Por eso hablamos cómo nos lleva a así desarrollar las escuelas de campo, ¿no? Eso es lo que enfocamos, donde pues se deben ir construyendo el conocimiento con el paso del tiempo, con desarrollando con la práctica de la mano, ¿no? Los beneficios de las escuelas de campo para los agricultores, nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? Que los beneficios de participar en una escuela de campo para agricultores son múltiples y abarcan diversas dimensiones de la vida del agricultor y su familia. Es aquí nosotros donde podemos ingresar a que el agricultor no solo es el que vaya a tener en sí la forma de cómo vaya a cultivar, sino es ingresar, hacer de conocer en sí en gran medida que el agricultor también se sienta protegido por lo que hace y lo que tiene al frente, ¿no? Los beneficios que nos trae mayor conocimiento y habilidades técnicas, los agricultores adquieren una comprensión más profunda de los procesos biológicos en su campo. Muchas veces, y es así, los agricultores, ellos saben el proceso de cómo hacer, pero no saben qué es lo que contiene en cada proceso, quiénes interactúan ahí. Por eso los procesos biológicos, por ejemplo, en el momento que nosotros abarquemos lo que es, digamos, la materia orgánica, muchas veces al agricultor dice, no hay que ponerle materia orgánica, pero no saben quiénes están haciendo esa responsabilidad. Y ahí es el mayor conocimiento y habilidades técnicas a llevar a que sean mucho más moldados, ¿no? Mejora en la toma de decisiones, nos ayuda, las escuelas de campo nos da ese beneficio, ¿no? En mejora en la toma de decisiones. Al desarrollar sus habilidades de observación y análisis, pues nos va a llevar a eso, a poder tomar mejores decisiones concerniente a lo que tenemos, a lo que observamos.
porque una cosa es preguntar por teléfono, decirle al ingeniero, decirle al técnico, ¿sabe qué? Eh, Señor técnico, tengo problemas en mi arroz, tengo problemas en mi cacao, en mi café, en mi maíz, tengo problemas, se está muriendo, pero si no ha logrado observar, no ha logrado ver qué es lo que tiene, pues no va a poder tomar decisiones acertadas. En cambio, cuando tú vas directamente en las escuelas de campo, observas, tú mismo experimentas, vas a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Aumento de la productividad y rentabilidad. Es importante mencionar que las escuelas de campo para agricultores pues nos lleva a que un mejor manejo del cultivo, la reducción de pérdidas por plagas y enfermedades nos va a llevar a tener una mayor productividad y rentabilidad. El agricultor o nosotros como agricultores, lo que nos basamos y debemos de tener en cuenta es que sembramos por un propósito de tener ganancia. La ganancia y la rentabilidad. Mi inversión aumente, no que disminuya. Por eso es que las escuelas de campo son tan importantes porque van moldeando y aportando, ¿no? El fortalecimiento de la cohesión social y liderazgo, pues nos basamos aquí como esto ayuda, ¿no? A mejorar y a fortalecer la confianza en sí del agricultor o del quien está dentro de este proceso de producción, pues mejora en sí a tomar decisiones más digamos, acertadas, ya que puede decir, yo puedo tomar decisiones, puedo ser un líder y darle el conocimiento que he adquirido a otros también, por eso el liderazgo, a tener esa relación, a intercambiar ideas por tal sentido. Es tan importante en sí como esto ayuda, ¿no? A empoderamiento y confianza que llegan a tener los agricultores en tal sentido, ¿no? ¿Cómo llegamos a tener una escuela de campo para los que estamos dentro de la capacitación, de repente a llegar a tener en sí cómo nosotros podemos desarrollar una escuela de campo? Primeramente es y basarse en lo que tenemos, nosotros buscar, ¿no? El, el diagnóstico de la situación actual, ¿no? Buscar cómo esto se basa, ¿no? El diagnóstico de de la situación actual, dónde vamos a desarrollar. ¿Cómo surgen, ¿no? Las escuelas de campo? Surgen a base de la problemática que es tan difícil de ir, por ejemplo, las cooperativas o instituciones del Estado que están netamente agricultura, por ejemplo, los especialistas, los técnicos, los ingenieros a cargo, ¿no? De asesorar, llegar al agricultor que tenga una producción rentable, pues no, es un poco difícil, ¿no? Llegar a cada uno de los agricultores. Y para llegar a cómo se hace en una escuela de campo, pues es el diagnóstico, ¿no? Llegar, el diagnóstico, establecer una línea base para tomar decisiones y llevar qué tema desarrollar en sí, ¿no? Por eso es tan importante que uno hace un diagnóstico y llevar pues el detalle en sí a los agricultores a capacitarlo en temas que ellos necesitan en sí, ¿no? Por eso es como una fotografía detallada del estado inicial de los agricultores y sus parcelas antes de que comience el proceso de aprendizaje y experimentación. El diagnóstico situacional como línea base de las escuelas de campo, esta fase pues no solo ayuda a los facilitadores, quienes vamos a desarrollar, por ejemplo, el ingeniero que lo que va a llevar pues tiene que saber qué es lo que debe de tener en cuenta
para que los agricultores lleguen y tengan en sí el conocimiento, qué es lo que van a tomar en sí, ¿no? El diagnóstico es participativo en donde pues debe establecer, ¿no?, un punto de referencia, que es como el diagnóstico situacional, es establecer un punto de referencia que permite medir el impacto de las escuelas de campo al finalizar eh, el curso, ¿no? Siempre nosotros debemos de tener en cuenta que al finalizar esa escuela de campo, pues no nos habrá el conocimiento que hemos mejorado y hemos logrado en sí avanzar en su mejora de los agricultores, ¿no? Diseñar un plan de estudios relevantes, esto pues la información nos vas a tener en cuenta. Por eso es tan importante recopilar esa información que permite tomar esas decisiones según las problemáticas que se encuentren en tal sentido. Por eso los participantes deben en sí tomar en cuenta lo que tienen en campo, cuál es la problemática, y al finalizar una escuela de campo nosotros debemos de haber conseguido esa mejora. Identificación de los principales problemas, desafíos que enfrentan los agricultores es tan importante también como un facilitador, nosotros como especialistas que lleguemos a tener en cuenta, pues las escuelas de campo nos van a ayudar a tomar tal decisiones. Por eso es importante que nosotros tengamos la mejor decisión en el momento que es la toma de decisiones. ¿Qué se busca identificar? Problemas agronómicos para nosotros desarrollar una escuela de campo frente a los agricultores. Debemos buscar, ¿no?, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que tienen los agricultores, problemas en sí para llegar a sobresalir en ellos. Problemas agronómicos, como son las plagas recurrentes, enfermedades específicas, deficiencias nutricionales, siempre plagas, enfermedades, deficiencias nutricionales, problemas de suelo, falta de agua, exceso de agua, malezas difíciles de controlar, y es ahí donde debemos de nosotros ingresar y saber en sí para llevar un tema, ¿no? Desafíos económicos: bajos precios de venta, altos costos de insumos, falta de acceso a mercados. Es importante. Estos son problemas que debemos de identificar para empoderar a los agricultores y los agricultores se sientan respaldados y tengan la ganancia en sí cuando ya haya pasado esto, ¿no? Por eso los problemas ambientales también se debe de tener en cuenta el por qué nuestra producción está bajando si logramos sembrar, pero a veces el ahora lo que es la contaminación, el cambio climático, pues interactúa bastante y debemos de hacerle conocer. ¿Cómo se identifica un problema que tengan? Pues las lluvias de ideas, podemos nosotros ir preguntando a los agricultores de repente en una reunión, en una charla, ir sumando cómo ellos pueden decir: yo tengo este problema, tengo este otro problema, ir nosotros sacando esas ideas, pues ir anotándole y al final tomar un tema en sí en donde pues abordemos en tal problema, ¿no? Mapa de problemas, entrevistas semiestructuradas para nosotros ir descartando lo más que sea irrelevante a lo más relevante para poder tomar una decisión y llevar una escuela de campo para tal sentido, ¿no? Por eso es importante análisis de las prácticas agrícolas actuales. Nosotros debemos de tener en cuenta cómo comprender cómo los agricultores están haciendo las cosas actual. Es vital para identificar qué prácticas son efectivas, cuáles necesitan ser modificadas y cuáles son las barreras
barreras para adoptar nuevas tecnologías. Es importante en una escuela de campo, nosotros como especialistas, como profesionales, como técnicos, ingenieros que vayamos a tener en cuenta, es cómo ir nosotros analizando este caso, ¿no? Que se analiza pues ahí el manejo del suelo, siembra y trasplante, manejo de plagas y enfermedades, fertilización, manejo de malezas, como ya lo mencionábamos, muchos desafíos que los agricultores, como les vuelvo a mencionar, los agricultores, ellos pueden saber cultivar, pueden deshiervar, fumigar, pueden realizar la labranza del suelo, pero el manejo, cómo se hace, cómo preparan el suelo, cuál es la práctica que están realizando, qué tipo de, si tienen una plaga, de repente el vecino escuchó que tengo que aplicar cierto insecticida, cierto fungicida, no sé, cualquier químico que a el vecino le hizo efectivo, pero en mi campo no. Y es una parte de nosotros que debemos de tener en cuenta como problemáticas, identificar principalmente para llevar en sí una escuela de campo, ¿no? La planificación participativa en una escuela de campo es importante que después de haber realizado un diagnóstico exhaustivo de la situación actual y de los problemas de los agricultores, pasamos, ¿no? A construir colectivamente el camino a seguir que nos lleve a tomar buenas decisiones en donde pues todos participemos y lleguemos en sí a definir una forma de cómo combatir ciertos problemas que se nos están presentando en nuestro campo. Por eso es tan importante, ¿no? La esencia de una escuela de campo es la planificación participativa, es las decisiones no solo impuestas, sino co-creadas que nos lleva pues a todos, ¿no? No es solo imponer ya porque es ingeniero, ya porque soy técnico, digamos que voy a imponer lo que sé, no, es participar todos, planificar, que ellos participen, ¿no? Definición de objetivos y metas del curso de que llevemos en sí una escuela de campo, nosotros surge directamente de los problemas y desafíos identificados en el diagnóstico de la línea base. Para empezar una escuela de campo o desarrollar un curso de escuela de campo dirigido a los agricultores, pues debe ser según el diagnóstico de la línea base. Es importantísimo, ya que esto pues garantiza que reflejen las aspiraciones y necesidades reales de los agricultores en sí, ¿no? ¿Qué son los objetivos de una escuela de campo? Pues son declaraciones amplias y generales de lo que desea lograr a plazo largo con las escuelas de campo, pues responde a una pregunta: ¿qué queremos que cambie fundamentalmente en la forma de actuar, en la forma de aplicar en sí ciertas prácticas agrícolas en un campo, ¿no? Por eso es tan importante y la meta que se debe tener en cuenta nosotros como parte de desarrollar un curso o una escuela de campo en sí, son declaraciones más específicas, medibles y con un plazo definido que indiquen cómo se logran los objetivos, pues se responde a una pregunta que nos debemos hacer: ¿cuánto de qué? ¿Para cuándo? ¿Y para quién debe ser? ¿No? Es importante desarrollar esto, ¿no? La elaboración del calendario de actividades de campo en una escuela de campo debemos de tener en cuenta, ¿no? Lo que es el calendario de actividades de campo, pues es una ruta detallada, pues que se va a tener en cuenta, ¿no? Es una herramienta visual y práctica que muestra qué se hará, cuándo y dónde lo vamos a desarrollar. Su elaboración es participativa, es fundamental, ¿no? Para nosotros ir midiendo cómo esto se va desarrollando, ¿no? Asegurar que las actividades se ajusten al ciclo de los cultivos, al clima y la disponibilidad del tiempo de los agricultores. Muchas veces las escuelas de campo deben medirse a que haya una participación activa,
una participación que pues lleve a tener que los agricultores participen directamente sin estar, digamos, ese ausentismo para nosotros como parte de llevar en sí que se logre la participación bastante en gran medida, ¿no? Es importante que se tomen en cuenta, ¿no? Que incluye un calendario, digamos, de actividades del desarrollo de una escuela de campo, pues las fechas de las sesiones, temas de cada sesión, actividades prácticas, dónde está la ubicación, muchas veces se desarrollan en diferentes, no solo en una sola finca. Las escuelas de campo no se desarrollan en una sola finca. Siempre debemos ir buscando, porque no todo, muchas veces los agricultores piden y dicen, no, en mi campo háganlo, no, en la otra, que sea participativo, que todos se sientan a bien. Por eso la ubicación, quién está siendo responsable, quién es el responsable de desarrollar esa escuela de campo y los recursos necesarios que son tan importantes para ver, ¿no? Qué materiales o herramientas se necesitan para cada sesión. Muchas veces en las escuelas de campo, pues se llevan a cabo en la forma de cómo esto se reparten herramientas, equipos, se implementan también, ¿no? Roles y responsabilidades de los participantes en una escuela de campo. Una escuela de campo para agricultores exitosa depende, ¿no?, de la participación activa y el sentido de propiedad de cada agricultor. Que se sientan, que ellos tengan en sí cuál es su rol, su responsabilidad desde el principio, en donde que tengan el compromiso y responsabilidad a desarrollar esas prácticas que moldeen su conocimiento o su práctica que ya están manejando, ¿no? Ahí están el facilitador, por ejemplo, el quien va a impartir una escuela de campo, el quien va desarrollar esto, pues, por ejemplo, el ingeniero, el técnico, el quien tenga conocimiento y quien esté capacitado, digamos, el que desarrolle estas escuelas de campo, pues imparte ese conocimiento de tal manera los agricultores puedan entenderle y facilite ese aprendizaje de cada uno, ¿no? El facilitador no es un maestro que imparte conocimiento, sino un guía, ¿no?, que facilita el aprendizaje, prepara el material y las actividades para cada sesión, en donde pues desarrolle de una manera práctica, inclusiva, ¿no? El quien llega a desarrollar, quien fomenta la participación equitativa de todos, ¿no? Asegurar que los objetivos y metas sean cumplidos, en donde pues el moderador o el facilitador registre el progreso y los resultados de cada escuela de campo. Los agricultores se sientan satisfechos. No es que, digamos, en una escuela de campo tuve una experiencia de observar, ¿no?, cómo se desarrollaban estas, que en una primera sesión la participación, o sea, fuimos parte de ellos, partícipes, que muchas veces el facilitador no sabía llegar. Y para la próxima, no tratemos que haya esa deserción, ese abandono de al contrario, que contribuyan, enriquezcan ese conocimiento y que haya participación continua durante todo el proceso de la escuela de campo, ¿no? Los agricultores son los protagonistas y aprendices activos. Son ellos que tienen que ser allí. ¿Y cuál es su rol que deben participar? Asistir regularmente a las sesiones, participar activamente en las discusiones, experimentos y actividades de campo, compartir sus experiencias, conocimientos y desafíos que tengan, ¿no?
realizar observaciones en las parcelas de las escuelas de campo para agricultores y en sus propias parcelas, ¿no? Ir ellos aprendiendo, practicando con lo que hayan ido desarrollando. Registrar información, por ejemplo, el agricultor muchas veces no registra. He tenido casos de visitar, ¿no? A campos en asesoramiento también y decirle, ¿en qué fecha sembró? Creo, dicen. Si no más recuerdo, fue en tal. Es incentivarle a que él tome esas decisiones de ir adoptando prácticas que vayan a mejorar en su producción final, ¿no? Conocimiento del suelo y nutrición vegetal que se puede desarrollar, por ejemplo, en una escuela de campo, el uso del suelo, cómo ellos saben cómo puede ir viendo, ¿no? Hemos tomado ahí cómo se van desarrollando estas y la importancia del suelo en la producción agrícola que es en sí, ¿no? Tenemos los tipos de suelo, de ir desarrollando, ir nosotros ya haciéndole partícipe a los agricultores, cómo ellos deben ir caracterizando. Muchas veces los agricultores, pues ellos dicen, no, yo conozco el suelo, yo sé lo que es, pero no saben cómo se desarrollan, cómo en sí, ¿no? Ya que el corazón de toda producción es el suelo y en sí pues ver cómo se comporta un suelo que no cumpla con las características necesarias para realizar una actividad, pues no podemos desarrollar en sí, ¿no? Muchas veces los agricultores a menudo pues vemos que siempre dicen, no, mi suelo es, yo tengo harto suelo, pero no sabe cómo está conformado, ¿no? Los suelos varían enormemente en sus propiedades y conocer el tipo de suelo en nuestra finca es el primer paso para un manejo adecuado. La clasificación se basa principalmente en la textura, es decir, la proporción de partículas de arena, limo y arcilla que tenga, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí lo vamos viendo, cómo este se comporta, ¿no? Para el soporte físico de las plantas, la fuente de nutrientes que debe tener. Muchas veces es un hogar para múltiples microorganismos que se encuentran, ¿no? Se tiene, pues, las partes, por ejemplo, la arena, limo, arcilla, suelos francos. En la arena, pues son partículas grandes y gruesas que se ven, ¿no? Arenoso siempre, en donde debemos de saber que esto, pues, por ejemplo, la arena es muy bueno para el drenaje y mucha arena también podemos correr el riesgo que hay esa infiltración de agua y no retención en tanto, ¿no? Y por eso se debe hacer como el manejo allí. En un solo suelo arenoso se va a requerir mayormente, constantemente riego porque la infiltración va a ser mucho mayor. Limo, pues ahí vamos a ver que este son partículas de tamaño intermedio de la arena y la arcilla, pues que se tienen, es mucho más pegajoso que digamos, buena retención de agua y nutrientes y drenaje moderado. No son suelos fértiles que nos lleve a tener una buena producción. Es parte de conocer. La arcilla es algo que ya muy pegajosa, que alta capacidad de retención de agua, muchas veces se encharcan en una arcilla el agua. Y cuando hay escasez de agua en tiempos de verano, la arcilla tiende a partirse. Es diferente ahí a tener en cuenta, ¿no? Y pues en la arcilla se requiere una labranza mucho más cuidadosa para poder pulir ese suelo a que sea mucho más rentable, ¿no? Suelos francos o francos, como se los llama, simplemente son una mezcla, ¿no? De todo ello, ¿no? Arena, limo, que nos lleva a tener eh, una mayor capacidad de productividad, ya que son mucho más ideales
para los cultivos que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Ahí pues se mezclan estos tres anteriores para que ayude a tener un equilibrio en sí, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos probar las características del suelo? ¿Qué tipo de suelo tenemos? Como se ve en la imagen, pues hay pues pruebas sencillas de la calidad del suelo en campo, textura y pH se puede realizar, ¿no? Por ejemplo, no se necesita equipos de alta tecnología, simplemente saber los procesos. Por ejemplo, la prueba de textura, en donde nosotros el método de bola, que es agarrar un poco una porción de suelo, hacer una bola y pues lanzarlo a cierta distancia, cómo estos se van es pulverizando o no. Ahí vamos viendo si se suelta, es arenoso, en donde se tenga un suelo de textura ideal para la siembra, ¿no? Ahí es tan importante cómo se van desarrollando de tal manera, ¿no? El pH también se puede probar a través de procedimientos simples, en donde se puede conseguir, ¿no? En en las tiendas agrícolas, medidores de pH, son algunas cintas en donde pues agarras una cierta cantidad de suelo, pues, y lo vas diluyendo en agua esterilizada y pues ir metiendo esa cinta para ir midiendo cuál es la acidez que tiene, ¿no? Siempre pues, van a observar, se va observando el color, cómo esto van a ir cambiando. Por ejemplo, un rojo, rosado, suelo muy ácido, morado, azul, morado, pues suelo ligeramente ácido a neutro, azul o verde, suelo alcalino. No es importante de conocer, ¿no? Por ejemplo, es llevar a campo definitivo en una escuela de campo, pues mostrar y demostrarle a los agricultores que puede, ¿no? La materia orgánica, por ejemplo, tomamos pues muchos suelos contienen materia orgánica y están pues ¿no? los beneficios que se tienen, mejora las propiedades físicas del suelo, la estructura, la retención de agua, mejoran las propiedades químicas del suelo, como les mencionaba. Muchas veces los agricultores no tenemos ese conocimiento y impartirles en una escuela de campo, esto pues nos va a llevar a tomar mejores decisiones, ¿no? Tenemos allí pues cómo se comporta, qué tiene y cuál es el propósito que se debe tener en cuenta, ¿no? Técnicas de incorporación de suelo, nosotros, por ejemplo, al saber o indicarle qué es lo que se debe hacer, pues eh, nosotros enseñar con la práctica, ¿no? A mantener el nivel de materia orgánica en un suelo, pues requiere un manejo constante y consciente, ¿no? Que se puede aplicar? Compostaje, implica la creación de una pila de montón, pues en donde se lleve, pues, el desechos orgánicos, en donde estos puedan ir descomponiéndose y después ir incorporando, ¿no? En los abonos verdes también están allí, donde pues se incorpore como materia orgánica, ¿no? Ahí están las leguminosas, en donde pues se siembran en los callejones de los cultivos y esto pues las leguminosas son las responsables de captar eh, muchas veces la materia orgánica cuando se descomponen y también hay que tener en cuenta que los abonos verdes incorporan bastante nitrógeno y tienen pues un sistema que es la fijación de nitrógeno atmosférico, ¿no? Hay que tener en cuenta en este caso, ¿no? En un suelo nosotros debemos de conocer que hay nutrientes esenciales para la planta. Así como nosotros necesitamos una dieta balanceada, las plantas también requieren un conjunto de nutrientes esenciales para su desarrollo óptimo y productividad final, ¿no? Ahí están los macronutrientes y micronutrientes. Hay que tener en cuenta que se dividen, ¿no? Siempre vamos a hablar macro y micro, dos grupos esenciales y que
requiere, cierta planta requiere de ciertas cantidades. El nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio están en los macronutrientes y se van viendo según el cultivo que se requiera, ¿no? Ahí van, ya cuando se, por ejemplo, se hable en momentos de nutrición, fertilización, cantidades, dosificación, es importantísimo ya mencionarlo, ¿no? Hay que lo mencionamos, bueno, en la escuela de campo, pues llevar y tener en sí, darle a conocer a los agricultores para que ellos tomen decisiones o sepan el por qué deben abonar, ¿no? Micronutrientes, la mayoría actúan como factores o activadores de enzimas cruciales para procesos metabólicos específicos, fotosíntesis, desarrollo de semillas, etcétera, que son, por ejemplo, el boro, para calidad de fruto, zinc, son micronutrientes que nos ayudan a tener una productividad en una fertilización balanceada y sostenible que se debe hacer en cuenta nosotros, ¿no? La fertilización balanceada y sostenible es el arte de proporcionar a las plantas los nutrientes que necesitan en cantidades adecuadas en el momento preciso y la forma más amigable con el medio ambiente. Es importante nosotros desarrollar este tema porque se basa en qué momento podemos aplicar y el modo también, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno se puede aplicar fraccionado. ¿Por qué se puede aplicar fraccionado? Porque el nitrógeno es mucho más un elemento móvil, ¿no? Que se puede movilizar mucho más rápido y pues se pierde. Puede perderse también por lixiviación, por que se puede evaporar, no sé, hay tantas cosas en sí que debemos de conocer cómo estos se comportan, ¿no? Y la forma de cómo se vayan a ir aplicando es en una escuela de campo, pues desarrollar, inculcarle, dar a conocer a los agricultores es importantísimo, ¿no? Muchas veces los agricultores en el momento de, por ejemplo, he tenido casos, o he visto, ¿no? Que los agricultores en el maíz, por ejemplo, en la región de San Martín, ellos abonan el nitrógeno encima y a veces no llueve y muchas veces el nitrógeno se volatiza y lo que ya se ve en el suelo es una materia inerte que no le sirve casi a la planta, ¿no? Son formas de cómo se debe aplicar y en qué momento, ¿no? La sanidad vegetal y manejo integrado de plagas y enfermedades es importante. Identificación de plagas y enfermedades. La identificación temprana y correcta de plagas y enfermedades es un pilar fundamental en el manejo integrado de estas y también nos ayuda a tener en cuenta. Por ejemplo, en el cultivo de arroz, nosotros podemos encontrar el cogollero, el chinche de la panoja, el gorgojo acuático y así son plagas que nosotros debemos ir dándole a conocer a los agricultores. En una escuela de campo se deben ir tratando de tal manera, ¿no? Es una forma de cómo nosotros podemos ir describiendo, ¿no? Cómo actúan, cuáles son los síntomas, cuál es la identificación que se puede llegar a hacer, los daños y cómo se pueden ir controlando, ¿no? En el cultivo de cacao también existe, ahí están los chinches de mazorca, los trips, estos cómo se van comportando, qué daños nos están haciendo y cómo lo puedo ir manejando, ¿no? En el café también existen plagas, perdón, que nos pueden causar tantas pérdidas y explicarle al agricultor en las escuelas de campo va a ser mucho más confortable para que ellos puedan tomar decisiones, ¿no? Enfermedades más frecuentes, por ejemplo, tenemos allí que se desarrollan enfermedades en el cultivo de arroz, la piricularia, la mancha marrón, la roya del arroz. En el cacao está pues la escoba de bruja, la moniliasis. Así hay enfermedades que se van
presentando, ¿no? En el café también es una estructura como nosotros podemos ir desarrollando una escuela de campo y darle a conocer al agricultor en sí, ¿no? ¿Cómo se puede desarrollar el control a través del monitoreo y reconocimiento de enemigos naturales? Por ejemplo, es una parte que el monitoreo de las prácticas de observar regularmente nuestros cultivos y las parcelas de las escuelas de campo para detectar la presencia y abundancia de plagas, enfermedades y, muy importante, sus enemigos naturales. Muchas veces, ahí está, los agricultores no tenemos el conocimiento que el control está en nuestras manos y nosotros incentivarle, hacerlo conocer en las escuelas de campo nos va a llevar a que tengamos mejores resultados en el control, ¿no? El manejo integrado no solo es una técnica, es una filosofía de manejo en la finca que busca controlar las plagas de manera efectiva y rentable, ¿no? Por eso es tan importante tener en cuenta. Los principios del manejo integrado de plagas, pues tener el conocimiento, monitoreo y la prevención, el control de múltiples herramientas, prácticas culturales que son prevenir, ¿no? Enfermedades, control biológico, el uso de organismos benéficos, el control físico, el uso racional, es hacer el manejo de manera integrada y en una escuela de campo es tan importante, ¿no? Elaboración de biopreparados, la farmacia que es nosotros natural de una finca en donde pues nos lleven a tener en cuenta, ¿no? Materiales de siembra y propagación es base de de nuestra cosecha en donde se seleccionan las semillas y variedades adaptadas para tal, ¿no? El manejo de almácigos en sí. Ahí está también lo que es la preparación del terreno, es indicar las labores que se deben desarrollar, de con qué técnica, cómo se deben desarrollar en tal sentido, ¿no? El riego y manejo de agua, esencial que para una cosecha exitosa, ¿no? Ahí es la necesidad de decir, conocer las necesidades hídricas del cultivo, los sistemas de riego que existen y cuáles se van ajustando mejor a una productividad. El manejo del agua también, pues en el momento que es épocas de sequía o exceso también, ¿no? Cosecha y post cosecha y comercialización, que es el punto óptimo, es la clave para la calidad del rendimiento, ¿no? Ahí nosotros los indicadores de madurez para diferentes cultivos nosotros debemos de saber cómo estos se comportan en tal sentido, ¿no? Eh, También es importante nosotros tener las técnicas adecuadas para minimizar el daño, ya que estos el mercado nos lleva en sí, ¿no? El manejo post cosecha, como ya les mencionaba, es la fase en la fase post cosecha es tan crítica como el manejo del cultivo en todo su proceso. Por eso nosotros debemos de tener en cuenta cómo se van mejorando, cómo se van desarrollando. Tenemos allí como la limpieza, clasificación de productos, almacenamiento y conservación de productos agrícolas. Es importante, ¿no? Ahí como estos, en el manejo post cosecha, es asegurar la calidad y el valor de nuestra cosecha, de toda nuestra producción, de todo nuestro esfuerzo. Es importante en una escuela de campo tomar esto y llevarle a los agricultores que ellos puedan en sí tomar decisiones acertadas, ¿no? Estrategias de comercialización llevando nuestros productos al mejor destino. ¿Por qué lo tomo y hago énfasis en este sentido? La comercialización como parte, ¿no? Producir cosechas de calidad en nuestras chacras es solo la mitad de la batalla para tener una ganancia. La otra mitad, igualmente crucial, es saber cómo comercializarlas de manera efectiva para obtener mejores precios y asegurar la sostenibilidad de nuestra finca, ¿no? Es importante cómo llevar a tener esto. Por eso
justamente tuve una conversación con una persona que me decía, he producido bastante, pero no he tenido ganancias, no me querían comprar, el precio estaba bajo, cuando me fui al mercado mayorista encontré otro precio y es por eso es las estrategias, cómo llevar análisis de mercado y precios, nosotros ir a buscar cómo se realizan, indicarle al agricultor cómo ellos pueden ir buscando precios y también dándole que busquen un mercado adecuado que tengan un valor agregado de sus productos, por ejemplo, puede ser la transformación, los canales de comercialización y asociatividad que es importante, ¿no? La planificación y gestión de una finca es importante para el éxito. Registro y análisis de datos, pues es una herramienta invisible para una finca exitosa, ¿no? Llevar un registro y analizar los datos de nuestra finca puede parecer una estrategia adicional en medio del ejercicio o ajetreo diario, ¿no? Ahí es que donde dio la importancia de llevar los registros de la producción y costos para decir he tenido ganancia o no. La rentabilidad que se tenga, pues también ver cómo ha sido exitosa nuestra producción, ¿no? Llegando a la parte final, ¿no? Las escuelas de campo para agricultores son mucho más que un programa de capacitación, ¿no? Es un espacio de aprendizaje dinámico, práctico y colaborativo donde se comparten conocimientos y experiencias cruciales para el futuro de nuestros hogares, de nuestras poblaciones, de nuestras comunidades, ¿no? Hay que decir que hemos recorrido, ¿no? Etapas fundamentales de la producción agrícola, desde la preparación inicial de la tierra hasta la comercialización de nuestros productos, siempre con un enfoque de sostenibilidad y mejora continua. Es importante destacar cómo las escuelas de campo se desarrollan para ciertos beneficios en sí, ¿no? Gracias por su participación. Hemos llegado a la parte final. Agradecerles a cada uno de los participantes. Si tienen alguna duda o pregunta sobre el tema, lo que es escuelas de campo para agricultores, estamos listos y prestos para absolver su duda. Muchas gracias. Creo que no hay ninguna pregunta. Agradecerle por su participación y nos vemos en otro oportunidad. Muchas gracias.